My last name is Lee. Bruce Lee. Extractos del Jeet Kune Do. La expresión de un artista es su alma puesta en evidencia, la exhibición de su escuela. Así como de su tranquilidad. Detrás de cada movimiento se hace visible la música de su alma, de otra forma su movimiento está vacío, y un movimiento vacío es como una palabra vacía, no tiene significado. Elimina el pensar y la función, no clara, de tu raíz. El arte nunca es un ornamento, un embellecimiento, en lugar de esto es un trabajo de iluminación. Arte, en otras palabras, es una técnica para adquirir libertad. El arte requiere un completo dominio de las técnicas, desarrollado por la reflexión. Dentro del alma. El arte sin arte, es el proceso artístico dentro del artista, su significado es el arte del alma. Todos los diferentes movimientos de todas las herramientas significan un paso en el camino al mundo absolutamente estético del alma. Creación en arte es el desdoblamiento psíquico de la personalidad, que está basado en la nada. Su efecto es profundizar en la dimensión personal del alma. El arte sin arte es el arte del alma en paz, como la luz de la luna reflejada en un lago profundo. El último propósito del artista es usar su actividad diaria para llegar a ser un maestro consumado de la vida, y así dominar el arte de vivir. Los maestros en todas las ramas del arte deben ser en primer lugar maestros del vivir, ya que el alma crea cualquier cosa. Todas las nociones vagas deben derrumbarse antes de que un discípulo pueda llamarse a sí mismo un maestro. El arte es el camino hacia lo absoluto y hacia la esencia de la vida humana. El propósito del arte no es el desarrollo unilateral del espíritu, alma y sentidos, sino la apertura de todas las capacidades humanas, pensamiento, sentimiento, voluntad, hacia el ritmo vital del mundo de la naturaleza. Así pues, la voz sin voz se escuchará y el ego será conducido a la armonía con ella. La destreza artística no significa la perfección artística. Más bien permanece como un medio continuo o reflejo de algún paso en el desarrollo psíquico, cuya percepción no se encuentra en forma y en figura, sino que debe irradiar del alma humana. El Jeet Kune Do favorece la forma, sin forma de modo que asume todas las formas, y ya que el Jeet Kune Do no tiene estilo, puede adaptarse a todos los estilos. Como resultado, el Jeet Kune Do utiliza todos los caminos y no está limitado por ninguno, por consiguiente, usa todas las técnicas o medios que sirven a su fin. Acércate al Jeet Kune Do con idea de dominar la voluntad. Olvídate de posibles victorias y derrotas, olvídate de orgullos y de dolor. Deja que tu rival roce tu piel y tú aplastarás su carne, deja que aplaste tu carne y tú romperás sus huesos, deja que rompa tus huesos y tú tomarás su vida. No te preocupe el salir a salvo, pon tu vida por delante de él. El gran error es anticipar el resultado del encuentro, no se debe estar pensando si termina en victoria o en derrota. Deja que la naturaleza siga su curso, y tus herramientas golpearán en el momento exacto. El Jeet Kune Do nos enseña a no mirar hacia atrás una vez que el curso está ya decidido. Trata indiferentemente a la vida y a la muerte. El Jeet Kune Do evita lo superficial, penetra en lo complejo, entra en el corazón del problema y señala los es realidad en sí mismo. Así pues, sí mismo, es el significado, tener libertad en su sentido primario, sin estar limitada por dependencias, confinamientos, parcializaciones, complejidades. Jeet Kune Do es la iluminación. Es un modo de vida, un movimiento hacia el poder de la voluntad y el control, mediante él se debe llegar a la iluminación por la intuición. Mientras dura su entrenamiento, el estudiante debe ser activo y dinámico cada día. Pero en el combate real, su mente debía estar en calma y en forma alguna perturbada. Debe sentir como si nada crítico estuviese sucediendo. Cuando avanza, sus pasos deben ser ligeros y
Seguros, sus ojos no deben estar fijos mirando ferozmente al enemigo. Su conducta no debe ser de ninguna forma diferente de su conducta diaria.